Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos con nosotros a un escultor y grabador conocido en el mundo entero por sus obras monumentales. Estamos hablando de Juan Garayzábal, que ha venido esta noche a pasar aquí un ratito con nosotros porque acaba de inaugurar exposición hace unas cuantas semanas aquí en Toledo, además en un sitio muy espectacular. Juan, bienvenido, muchísimas gracias por acudir a nuestro programa. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Celia. Bueno, Juan, acabo de decir que acabas de inaugurar exposición en Toledo. Cuéntanos un poquito. Se trata con la colección Roberto Polo, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha, de un evento artístico que genera a través de dos esculturas monumentales un debate sobre la historia, sobre la ausencia, sobre los elementos que yo trabajo en general en el mundo y que en Toledo me parece imprescindible en mi trabajo y espero que interesante para la ciudad. Son dos, una la entrada, que se puede ver desde fuera, que es un esquinazo romano, y dentro también está en el aire, es algo muy particular. Cuéntanos qué significan para ti, qué has querido expresar. Bueno, la primera pieza, que está realmente en una plaza, que es la plaza de entrada en la ciudad, lo que busca es el origen debajo de la gran roca que es Toledo. Entonces el origen, pues lo he encontrado un origen interesante en una esquina de un templo romano, unas pocas piedras colocadas de manera que el cerebro complete aquello y que permita visualizar todo lo que llevamos avanzado desde ese momento un poco de nacimiento de nuestra cultura. La segunda es la segunda, que es una pieza pues mucho más, si quieres, liviana, pues son elementos casi que son líneas en el aire. Lo que me ha interesado es cómo está tejida la ciudad. Entonces, en una serie de dibujos hechos con metal, con la técnica que yo trabajo, se crean perfiles reales de lo que tiene esta ciudad por dentro, de los arcos, de las bóvedas, de las ventanas, en tres líneas completamente complementarias, que son la musulmana árabe, la cristiana y la judía. Y entonces son tres planos que se cruzan en un edificio central y todo eso sustentado con un sistema para que esté en el aire y el sol a distintas horas produzca pues, los juegos, las sombras, la luz y fundamentalmente en una y en la otra me ha parecido interesantísimo. Conseguí, a pesar de las limitaciones que estamos viviendo, grabaciones de tres mercados. En realidad yo veo España como un enorme mercado, porque siempre me ha parecido muy vivo el mercado, la gente, cuarto y mitad, 25 no sé qué, baja, sube, la conversación, me parecen sitios alegres. Esto no es nuevo, esto es algo que ha sido siempre así. La cultura nuestra, que la puede uno ver todavía en todos lados, es de gente disfrutando con el trueque, con el tal. Entonces he conseguido grabar en un mercado árabe, en un mercado judío y en un mercado cristiano. En un mercado cristiano que es, no sabemos muy bien ahora mismo qué es, pero... y ese sonido, eso me gusta cuando además hace un contraste todo ese sonido con el silencio que estamos viviendo ahora, ¿no? Me parece que es interesante la historia como elementos de mucho ajetreo, como momentos de mucho ajetreo y periodos de pausa. Me parece interesante y quiero plasmar un poco ese... y de pronto... Porque estos periodos de pausa, históricamente se ha demostrado que sintetizan muy bien lo que hemos vivido y proyectan
seguramente una realidad revisada, que es al final un poco lo que plantea también, lo que puede explorar el arte. El arte no es solamente un estudio de algo per se, es generar un debate y participar en qué va a ser un poco la realidad futura. Trata de adelantar cosas. Primero, el arte, lo más interesante que tiene, no se puede explicar con palabras, con lo cual todo lo que estoy diciendo son bobadas, pero existen estas cosas. Bueno, pero yo creo que cada persona tiene su opinión, o sea, del arte, ¿no? Es algo bastante opinable. Bueno, y más del arte público. Exacto. En el momento que una pieza se pone en la calle, la pieza ya es de todo el mundo. Y se trata que genere que las personas la hagan suya en múltiples variantes. Es decir, la pueden hacer suya de una manera interesante, construir a través de ella cosas, la pueden hacer suya de una manera tóxica, diciendo que el artista es un farsante y que todo es una birria y que lo podía hacer su hijo de 5 años. Eso pasa muchísimo. Eso en Arcon me parece que pasa mucho. Eso todo el rato, pero forma parte del debate. Exacto. Es decir, esa es una manera también de generar una vida en torno a algo tan minoritario como es el circuito del arte, que es, al final somos 4 gatos, pero gracias a ese tipo de ganchos, mucha gente empieza a mirarlo. Y empezar a mirar una cosa termina siempre en algún lugar. Si no empieza uno a mirar su ciudad, si no empieza uno a mirar la historia, el urbanismo, pues hay muchos procesos que no se desencadenan. ¿Cómo lo lleva el artista desde el otro lado? Esas críticas a veces descarnadas de, pues eso, del mundo de los que desconocemos, el mundo del arte, y a lo mejor pues dices, sois todos unos ignorantes, no tenéis ni idea, pero ¿cómo se lleva esas críticas o al contrario? Bueno, yo creo que es un histórico, es decir, yo siempre he sabido que generar debate debía de ser parte de mi actividad. Eso no quiere decir que estuviera preparado desde el principio. Es decir, las primeras grandes instalaciones que hago en ciudades, recuerdo perfectamente que alguna que fue muy polémica, me metía en la cama y notaba una especie, esa frase que tenemos de que te zumban los oídos. Sabía ya que había artículos, que había programas, que había polémica. Pues ese zumbar de oídos se parecía mucho a un resacón. Es así. Lo que pasa es que con el tiempo, o sea, era un resacón siempre agradable, pero era resacón. Ahora ya no tengo ni siquiera la parte desagradable. Creo de verdad que alguien diga que todo es una porquería es esencial. Si no existen esos elementos, no existe una tesis, una antítesis, o sea, no hay una evolución. Nuestra cultura occidental se caracteriza por la autocrítica. Si no hay crítica, la cultura se atasca. Entonces, formar parte de ese debate es la obligación del que quiere hacer evolucionar su cultura. Forma parte del Formar trabajo. parte de él. No hay nada más frustrante que llegar a una ciudad que uno admira y que esa ciudad no te incluya en el debate. Es decir, uno lo que quiere precisamente es tener una voz. A partir de tener una voz se puede llegar a cualquier lado. Seguramente ni siquiera la voz de la unanimidad sobre el arte es deseable. Porque si el arte es unánime, no es realmente, no plantea un salto. Las señoritas de Aviñón estuvieron 10 años en un armario. ¿Por qué? Porque planteaban un salto para el cual el autor, Picasso, consideró que no estaba todavía él preparado, ni seguramente ni siquiera las personas que iban a verlo, que eran sus marchantes, para verlo. Entonces, eso es realmente algo polémico. Si existe una unanimidad desde el momento que uno ve algo, muy probablemente no supone ninguna revolución. Entonces, esa también hay que agradecer
que exista la crítica desordenada y injusta, que es una palabra maravillosa, porque tampoco en este asunto la justicia va a ningún lado. Exacto. Hablabas antes de la evolución. ¿Cómo ha sido la tuya propia? Porque tú vienes del dibujo, empezaste del dibujo y ahora terminas haciendo obras monumentales. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el proceso, la clave del resumen es poder pagarlo. Ah, bien. Es decir, el dinero siempre al final. El dinero es esencial porque las cosas, las facturas van llegando y uno tiene que generar una actividad que dé no solamente para autofinanciar los proyectos, sino a un equipo enorme de personas muy cualificadas. El arte es un tema colectivo en el que uno tiende a integrar o tiene que integrar a personas a lo mejor, a trabajar con los mejores en cada sitio. Dibujar tiene la ventaja de que con un lápiz y un papel, incluso hasta con el peor lápiz y el peor papel, sale algo más interesante que incluso con uno bueno. Entonces, menos es más. Se recicla todo. Pero luego, eso también sucede en la escultura. No hay nada más reciclable que en mi escultura. En el estudio anda todo, todos los restos de todo se intenta procesar en cada uno de los 3 estudios para que cuando uno tiene una idea, echa la vista a todo lo que tiene y engancha algo que colocado de otra manera, pues a lo mejor ahí había metidas una serie de horas de trabajo, de materiales. Pero bueno, no me quiero desviar. O sea, ¿por qué es esa evolución? Porque soñando prácticamente en esta disciplina del arte público, cuando casi todavía no existía como existe ahora, tengo la suerte que ha habido artistas contemporáneos que han convertido este disparate de influir en ciudades, de generar debate a través de piezas públicas, en algo en algo común o relativamente común. Eso hace 15 años no existía. Quitando ciudades como Chicago, en las que llevo interviniendo un tiempo, precisamente porque es pionera total, no existía este tema. Entonces, el haber comenzado a poder hacer mis piezas públicas hace 15 o 20 años, el haber estado antes, pues realmente pues asustado de la posibilidad de nunca ser capaz de hacerlo. Esa es la realidad. Uno dibuja, pero dentro sabe que lo que tiene en la cabeza muy probablemente no lo va a poder sacar. Entonces, eso no hay que olvidarlo. Esto que estoy viviendo yo es el resultado de una enorme y prolongada frustración. Bueno, pues está bien sacar algo bueno de una frustración. Y todavía pervive un porcentaje porque yo creo que la creatividad solo viene de 2 vías, ¿no? El sufrimiento y el hedonismo. En medio no hay nada. Es decir, el pensar que uno no va a poder generarse a sí mismo como quien cree que es, como quien cree que debe de hacer, como lo que cree que debe de hacer, eso genera una tensión tremenda. Y luego la capacidad luego de recrearse en estar viviendo algo que era muy improbable, genera otro tipo de creatividad. Y volviendo al principio del todo, ¿de dónde te nace a ti toda esta pasión por el arte? Bueno, yo diría que hay muchas cosas. El dibujo ha sido desde que era pequeño. Yo hacía los dibujos de todo, del colegio, de lo que tocara. Mi madre, sorprendentemente, porque no es una persona que se le viera venir, este asunto es una tremenda aventurera. Nos llevaba a todos los hermanos a hacer viajes que se nos fue yendo la mano y con 15, 16, 17 hacíamos cosas que muchas veces ahora no nos explicamos, ¿no? De recorridos, Entonces era un tipo de cultura familiar en la que nos íbamos a cruzar, por ejemplo, África
en un camión desde Madrid a Ciudad del Cabo a lo largo de los años y claro, cruzar África en un camión significa no saber cómo va a acabar el día, no saber qué cosas va a haber que solucionar, no saber qué va a pasar en el día, en el viaje, en general. Esa sensación yo no le veo ninguna división con lo que ha venido después. Es decir, de hecho, los ingredientes son en un 90% los mismos. Yo puedo vivir en la aventura sin arte, pero probablemente nunca elegiría el arte si no tuviera dentro ese componente de que no sabe uno cómo termina, de la incertidumbre, del avanzar por caminos que cree uno que no se han pisado. Entonces, ¿por qué luego la opción esta? Pues probablemente por eso, porque creí que era lo más complicado, lo más incierto que yo podía aspirar a saber hacer. Ni siquiera esto es un asunto en el que uno lo que busca no es lo que ya sabía, sino lo que podía aprender, lo que podía explorar. Entonces esto se parece a un viaje. Tú dices, por ahí está todo el mundo. Bien, interesante, al que quiera eso. Por ahí no sabemos muy bien. Y por ahí pone claramente peligro. Esto es un camino peligroso, o sea, muy complicado. Y es casi seguro que ese tema, porque de hecho cada decisión que tomo sigue marcada por ese tema. Sí, porque además tú tienes estudio en Berlín, allí también, bueno, pues hay una maravillosa escultura monumental de la iglesia Bohemia de Berlín, que además aquí también hay una réplica en Corpo, ¿verdad? Porque no es la primera vez que hay una aquí. puerta. Yo conozco a Roberto Polo, de hecho, hace años, y es mi galerista durante un periodo en Bruselas. Ya veo allí su mirada, le llaman la mirada, y veo cómo es su mirada a través de su mundo, que me deja bastante impresionado. Él en aquel momento estaba ya con la idea de generar este espacio expositivo y se queda con la puerta oeste, que no se coloca finalmente en la instalación en la calle, y se la queda para su colección. ¿Hace falta en el mundo del arte más Robertos Polos? Por supuesto, no solamente en el mundo. Mira, hacen falta Robertos Polos, por supuesto que en el arte, pero en el arte tenemos la suerte que los tenemos. Yo hay mundos que conozco creativos que me fascinan, en los que no existe el Roberto Polo. En el arte la suerte es que generamos unos objetos que pueden permitir que una persona diga yo quiero tenerlo, participar en el proyecto, eso supone que yo aporto esto, dinero, directamente, y gracias a eso yo participo con esta persona en su aventura. Ojalá existiera ese tipo de figura en la literatura, ojalá existiera, yo trato con muchísimos escritores, trato con músicos, ojalá existiera en la música, porque realmente es la gran ventaja del arte plástico, es que hay héroes que con su energía, su tiempo y su dinero se dedican a intervenir, a facilitar, a hacer posible que lo que un artista cree que debe de ser hecho termine haciéndose. Y en el arte, sin ninguna duda, como en todo, los hechos mandan. Es decir, no es lo mismo una idea que una... ¿Por qué? Porque una idea muchas veces, siempre, tiene un tope es un camino que está ahí. Cuando tú la realizas, esa idea da lugar a muchas otras tuyas y probablemente a bastantes de otra gente. Entonces hay un cambio enorme cuando algo sucede. Qué bonito. Es verdad. Y eso lo hace posible el coleccionista, y en el arte, yo sin la participación tanto de coleccionistas muy relevantes como lo es Roberto y otros que no quiero citar a uno y no a otro porque son un montón a los que les debo mi vida.
en rincones muy dispersos del mundo, desde Asia a Estados Unidos, a Europa. Yo sin esas personas no habría conseguido generar ningún tipo de impacto en el arte. Y también los críticos. Es decir, detrás de, por ejemplo, la exposición que tenemos aquí, hay una figura que también nos une, que es Barbara Rose, que desde el año 2011 también comienza a interesarse por mi trabajo, me cambia muchísimo la perspectiva de lo que es el mundo del arte y la definición de cuál debía de ser mi papel, sobre todo internacionalmente, cómo desenmarañar lo indesenmarañable. Y fue Bárbara que también ha sido clave en Roberto. Sí, además él siempre habla de ella en sus intervenciones o cuando estamos... Bueno, es que es otra forma de generosidad. Digamos que un coleccionista se busca... somos la misma... es una moneda de tres caras. El artista, evidentemente, se busca la ruina y a todo el mundo alrededor. Pero le salva el coleccionista, que sin duda se busca la ruina completa, porque es una persona que, si pensara con la cabeza, no dedicaría tanto tiempo y tanta energía al final a trascender hacia los demás. Y la crítica de arte, que también es una profesión absolutamente vocacional, porque de hecho incluyo en la crítica de arte cualquier tipo de periodismo. Vosotros hacéis lo que hacéis y no lo hacéis porque os parece la mejor manera de ganaros la vida. O sea, si tuvierais que pensar desde ese ángulo, se os ocurrirían muchísimas cosas. Exacto. O sea, estamos atados a una maldición que necesitamos producir, dejar en el mundo un legado de un género en el que el dinero no está en la cúspide. Y eso es esencial. Eso es esencial. De hecho, no solamente no está en la cúspide, sino que a veces no sabemos muy bien ni siquiera dónde está. Exacto. Es verdad. Bueno, tú decías que has viajado por todo el mundo, has expuesto en infinidad de sitios, en Chicago, en Berlín, en Cuba, que además es un momento muy clave en Cuba, que justo cuando se murió Fidel Castro, que eso debió ser Recuerdo el día y recuerdo que estábamos levantando la pieza en Miami. Sí. Eso tuvo que ser... Bueno, es en realidad el nivel de adrenalina. Cuando está uno levantando una pieza, a partir de 20 metros las piezas empiezan a ser realmente complicadas, montañas. Sí, sí. Y ya cuando ya uno llega a esos niveles de adrenalina, cualquier otro suceso es asimilable. Pero es verdad que aquello, coincidir en La Habana, en Miami, en todo ese proceso, y que se muera Fidel el día que levantamos la pieza, con toda la energía que desencadena aquello, pues es otra vuelta de tuerca a lo que hablábamos al principio, de que a uno le genera un resacón tremendo. De otro tipo a lo mejor, pero sí. Pero es como se aprende. Exacto. Es como se aprende. En cada país, cada ciudad, imagino que tiene su visión del arte. España, ¿dónde está ahora mismo? Tú que conoces el entorno de la cultura. España es un regalo para muchas cosas, y en el arte el tipo de regalo que yo creo que nos hace a los artistas que nacemos, yo soy de Madrid, es que nos entrena desde muy pequeños a que España te obliga a trabajar en otros sitios. Eso es esencial. En mi carrera lo agradeceré siempre, porque nunca me ha dado, nunca me ha llevado a equívoco. Para llevar un proyecto adelante como el mío, hay que ser global. Y España tiene una ventaja enorme que uno lo ve desde el principio. No puede haber duda. Si uno nace en Estados Unidos o nace en Alemania, se puede entretener pensando que se puede conformar con una demanda suficientemente variada e interesante. España no lo ha sido en ese sentido nunca,
creativamente hablando, no es segundo de nadie, es un país con unas raíces y una fuerza y una serie de elementos, por supuesto, pero obliga a la internacionalización. Y yo creo en la internacionalización. Jamás he lamentado, yo recuerdo la primera vez cuando me becaron en Berlín, yo iba cada semana en el vuelo y bueno, pues a mí no me gusta hablar en los aviones, a nadie yo creo que le gusta hablar en los aviones, pero a mí me parece que es un rato para estar. Y alguna vez que he cometido el error de empezar a hablar en un avión, siempre pues me he encontrado con eso de, oye, qué pena, ¿no? Qué pena tener que dejar ¿qué pena qué? Es decir, yo no tengo absolutamente ningún apego a lo que conozco. Yo lo que busco es lo que no conozco y a mí me fascina estar tomándome un café en Prenzlauer Berg y conociendo todo lo que está sucediendo en Europa, pues porque está uno en medio, porque o sea, no hay vía atrás. España no te engaña, o sea, ya Hernán Cortés quemó las naves y hizo bien. No hay, ya lo que tenemos lo tenemos. Y lo que se trata es de no reflexionar cada día si podría ser suficiente, si uno podría estar en la cola del Reina Sofía y iba a ser más eficiente tomándose todo tipo de pinchos con todo tipo de gente. No. Enriquece. Enriquece y fundamentalmente, si no esta aventura, este siglo XXI, si no es a través de un camino global, se va a hacer larguísimo. Larguísimo. O sea, toda esa apuesta por lo local, yo no la veo. ¿No? Creo que lo local lo llevamos. Exacto. Podemos perfectamente hacer los chistes de siempre. Tenemos muchas cosas seguro que nos divierten, pero eso no te lo va a quitar nadie. Ya para terminar, bueno, cuando estuvimos en la presentación de Piedra sobre Piedra, esta exposición aquí en Corpo, existe una frase que a mí me gustó mucho, que es que para intervenir en una ciudad tienes que amarla, tienes que entenderla, comprenderla y meterte en ella. ¿Qué te llevas de Toledo? ¿Qué has encontrado en Toledo? Que imagino que si amas cada una de las ciudades en las que has intervenido o en las que has estado, tendrás muchos pedacitos de cada ciudad. Toledo, ¿qué es lo que te quedas? Me gusta Castilla. Entonces, me gusta esa manera, de alguna forma está en mí esos llanos donde de vez en cuando hay algo, pero me gustan esos llanos y me gusta ese algo, esa sensación de estar en un montículo y de tener pues historia concentrada, o sea, esa energía. Me gustan los contrastes, me gusta ese ruido puntual, amontonado, me gusta el barullo y me gusta el silencio. Entonces, ese asunto de vivir con esa dualidad en Castilla se ve mejor que en ningún lado. Me gusta el callejeo, el picoteo, las alturas. Tú fíjate esta redacción vuestra, esa cuestión de las tejas, esa cuestión del río que tiene ese paseo donde uno está solo, porque ese agua que en otros países sale por todos lados, aquí está totalmente, también es otro contraste. Es decir, creo que creativamente hablando, a mí me gustan los contrastes y creo que Toledo es exactamente una mezcla de contrastes muy atractiva, de materiales también, porque a mí la piedra me parece una belleza absoluta. Hay simplemente acercarse a cualquier muro, es un cuadro. El musgo, el mortero, cómo están mezcladas piedras que han venido o sea, creo que, bueno, es un regalo en muchos sentidos, es una historia donde uno podría tirar sin límite y estéticamente pues es una experiencia de todo, de silencio, de ruido, de soledad,
de todo. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa reflexión. Juan, podría estar hablando contigo horas o escuchándote. Muchísimas gracias por haber sacado un ratito para acompañarnos. A vosotros y que os interese esta cuestión tan minoritaria y tan controvertida, espero que lo sea. Bueno, tendremos un año, tienen los espectadores un año para ir a verla allí a Corpo, pero bueno, también la puerta de la Iglesia de así que está ahí permanente, esa sí que está permanente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas y gracias. Te esperamos aquí siempre que quieras. Un placer total. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.